Sigue desarrollando pues lo que ha sido este conflicto, por calificarlo de alguna manera, entre el Poder Judicial y el Congreso de la República, porque hoy la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional ha vuelto a quedar en suspenso, un cuarto intermedio que ha dejado pues como efectivamente en suspenso esta elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional en medio de la controversia precisamente sobre la resolución judicial que acató pues o le dio la razón a un amparo para suspender esto. A pesar de ello, el Congreso ha hecho públicas motivaciones de calificaciones, pero evidentemente pues hay diferencias entre los propios parlamentarios. El FREPAP tomó la decisión, creo que fue determinante en este punto, de no continuar con el proceso, no votar a favor de los candidatos, pero un incidente importante que se dio fue que el congresista de Acción Popular, vocero de la bancada, por cierto, Franco Salinas, denunció pues que parlamentarios del Frente Amplio habían enviado sendas cartas a los candidatos instándolos a renunciar, pero además instándolos a renunciar supuestamente bajo lo que se consideraría una amenaza. Vamos a ver si esto es así. Le damos la bienvenida al propio congresista Franco Salinas, vocero de la bancada de Acción Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Franco? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, el contexto de lo que usted ha denunciado. Bueno, mire, en realidad, acá tengo la carta. Nosotros nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, como ustedes, que el Frente Amplio ha tenido el atrevimiento, es decir, la bancada, una de las bancadas minoritarias de este Congreso y del siguiente, ¿no? Que le ha notificado a todos los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, ya son públicas las cartas, a todos, a los 15 que han quedado, amenazas. Prácticamente yo le puedo decir que esto es una extorsión, ¿no? Amedrentamiento, diciéndole que si no renuncias a esta ilegalidad, a esta ilegitimidad, te podemos denunciar. No lo dicen con esas palabras, pero se interpreta en el último párrafo por un supuesto golpe. ¿En qué se basa? A ver, léanos por favor ese último párrafo Sí, claro. o el fragmento que para usted equivaldría a una extorsión. Mira lo que dice, ¿ah? Sí. Como abogado, es decir, se dirigen al candidato. Es el señor Quispe, ¿no? El que firma. Iván Quispe, claro, el vocero, en representación de la bancada. Y la bancada es a la que pertenece también la presidenta Mirta Vázquez, que ha guardado un silencio cómplice absoluto toda la jornada de ayer y hoy día. Y dice, como abogado, usted tiene la obligación de defender la legalidad y la Constitución, sin dar pie sin dar pie a ninguna acusación de golpismo. O sea, lo están amenazando de denunciarlo penalmente o alguna infracción ética de su parte. De esta forma, desde la bancada del Frente Amplio, solicitamos que tenga bien retirarse del actual proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Y bueno, hay una serie de... Ahora, es una párrafos, elección ¿no? controversial, pero ¿por qué golpismo? ¿Cuál es, ¿a qué le aplican el término de golpismo? Bueno, habría que preguntarles a ellos. Lo que pasa es que ellos están, pues, desde el mes de noviembre están utilizando este término, ¿no? Y ellos creen que van a tener algún rédito político, que van a calar en cierto sector de la población, en las redes. Probablemente tengan algún asidero. Sin embargo, nosotros de la Acción Popular, yo como vocero, públicamente y ante el Pleno del Congreso lo denunciamos y hemos solicitado al presidente de la Comisión de Ética que de oficio inicie una investigación. Bueno, claramente no hay mucho que investigar y que proceda conforme a ley. Esto no se puede permitir. Esto es una política torpe, subalterna, que no sé a qué intereses responde realmente, ¿no? Ahora, lo otro que me contaba usted es que hoy la Procuraduría del Congreso también se ha pronunciado sobre este caso. ¿Qué ha dicho el Procurador del Congreso? Mira, en primer lugar, en la mañana la Junta de Portavoces, solicitada por nosotros también, escuchó al procurador. El procurador es el abogado del Congreso. Es el abogado del Congreso. Forma, ¿no? Es el abogado del Congreso, como cuando tú tienes un proceso, contratas a tu abogado, ¿no? Entonces, y él defiende tus intereses, ¿no? Los intereses válidos, legítimos, digamos, legales, ¿no? Él ha informado a la Junta, ha sido claro y contundente, como lo he publicado en las redes. Él ha dicho, en primer lugar, que la jueza ha prevaricado y la va a denunciar inmediatamente en las próximas horas, ¿no? Él ha informado además que no ha habido ningún tipo de irregularidad en el proceso de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Ha informado además que la resolución está completamente inmotivada, es decir, no tiene ningún sustento, que la medida cautelar declarada fundada adelanta el pronunciamiento de una supuesta sentencia y que sobre todo, además, esta situación que genera un problema para algún análisis que no conoce del derecho, pues de alguna otra manera
lo que lleva esa, y lo más importante del informe, que acá está el informe del procurador, ¿no? Que ha vulnerado el principio constitucional de división de poderes, de equilibrio de poderes, por lo que de la conclusión, él no lo puede decir porque él simplemente se limita al marco jurídico, la conclusión es que el Congreso debe continuar con la elección de los magistrados, ¿no? Ahora, por el otro lado, se han hecho públicas las motivaciones de las calificaciones, que era una de las demandas de la jueza, ¿no? Y se han encontrado inconsistencias. No vamos a ir una por una, pero se han encontrado inconsistencias en redes sociales, los propios periodistas. El señor Columbus, por ejemplo, prácticamente su motivación era la misma para todos por los cuales él votaba. En otros casos no se entendían bien o no guardaba relación con lo que se supone que se estaba evaluando. ¿Qué concluye usted de esto? A ver, viendo en conjunto este tema. ¿Hubo irregularidades? No. ¿Hubo equivocaciones? ¿Esto vicia el proceso? En absoluto, en absoluto. En primer lugar, la Constitución lo único que establece es que tiene que haber 87 votos para elegir un magistrado. Lo que hemos hecho en este Congreso, que entiendo no se ha hecho antes, es que de alguna otra manera haya un concurso público, meritocrático, ¿no? Y válido, legítimo, para que haya un grupo final de candidatos y el Congreso tenga la posibilidad, dentro de los 15 en esta situación, de poder tener consenso, diálogo, debate, reflexión y poder votar y decidir por 1, por 3 o por 6, ¿no? Entonces, en esa línea, no es, digamos, una disposición mandatoria y condicionante que se hayan publicado las motivaciones. Desde mi punto de vista, debió publicarse en su momento, pero, claro, ahora dicen... No era suficiente para detener el proceso. Para nada, en absoluto, para nada. ¿No? Tan es así, Enrique, tan es así, que este reglamento que dicen que se ha incumplido, entre comillas, tiene el visto bueno y el ok de la Contraloría General de la República. Se han tomado todas sus observaciones. Tiene el visto bueno de servir, ojo, tiene el visto bueno de la Defensoría del Pueblo. Es decir, organismos constitucionalmente autónomos le han dado el check a este reglamento y se ha cumplido a cabalidad. Todo ha sido transparente. Tan es así que hasta las entrevistas que las han querido ridiculizar han sido públicas. Y dicen, ¿cómo es posible que no hagan preguntas constitucionales? El proceso de elección del magistrado ha sido un proceso meritocrático que ha tenido etapas. Y las entrevistas no necesariamente tienen que ser jurídicas, porque además los congresistas representan a 10 u 11 bancadas, bueno, ahora son 9 porque 2 grupos no quisieron estar, y no son abogados. Ahora, 2 grupos no quisieron estar efectivamente y es los que en la práctica ha determinado que no se junten hasta ahora los 87 votos, ¿no? O sea, hay un criterio ahí de votación que me imagino en esos grupos tiene que ver con el tema de si se acataba o no se acataba la orden judicial. ¿Cuál era su opinión al respecto? Anoche tuvimos una conversación con César Azabache, el abogado, que decía que los congresistas que continuaran con esto iban o podían tener problemas eventualmente legales en un futuro e incluso penales. Es increíble. ¿Cuál es su interpretación? Más allá, por supuesto, de lo que dice el procurador, que está clarísimo. Pero ¿cuál es su interpretación sobre ya esta obligatoriedad, se supone, de acatar la decisión judicial? Yo sé que del otro lado tienes el artículo 93, que te da el mandato no imperativo. Pero hay claramente un choque ahí. Hay congresistas que se han desanimado a partir de eso ha pasado con la bancada del resultado. FREPAP, que merece todo mi respeto. Yo creo que las posiciones son válidas y legítimas y las pueden defender o no. En el caso del Partido Morado y el Frente Amplio, decidieron retirarse de la comisión y finalmente ni siquiera han participado. Hasta hace unos días el FREPAP, entendemos, tenía la intención de votar. Sin embargo, emitida la resolución de la jueza, se han tirado para atrás. Esa es la verdad, ¿no? El procurador ha informado que no hay ningún tipo de implicancia jurídica para los congresistas a nivel personal. Porque la notificación, Enrique, surte efecto cuando tú recibes el documento, a mí me llega a mi casilla o a mi domicilio. Eso no ha pasado. La notificación de la jueza y la resolución en sí se ha emitido contra el Congreso de la República como institución, como poder del Estado. O sea, no hay una notificación personalizada para cada congresista, para nada, lo cual implicaría no hay para ustedes ninguna esa responsabilidad. Pero usted se imagina el precedente nefasto que sería para la institucionalidad democrática del país, más en estos momentos, que mañana más tarde una jueza, supernumeraria o no, porque eso finalmente ya queda de lado, emita una medida cautelar impidiendo la proclamación o el juramento de los congresistas o la proclamación del presidente o presidenta de la República, sería nefasto. Yo, como ciudadano, como abogado y sobre todo como parlamentario, vamos a seguir, como vocero lo informo, vamos a seguir en la línea de poder tener consenso, diálogo y finalmente elegir a los magistrados. Van a continuar entonces, van a intentar elegirlos mañana.
Bueno, hay un cuarto intermedio, estamos dialogando, analizando, debatiendo. Mañana hay pleno, se va a seguir con la legislación, con la agenda ordinaria, pero si hay consenso, vamos para adelante, ¿por qué no? Ahora, por supuesto, hay una lógica enfrentada. De un lado está el criterio que te dice que la ley lo que ahora estipula es que el Congreso elige a los magistrados del Tribunal Constitucional, sí. Y tienen ustedes esa facultad. Y de otro lado, se señala que por un lado estás corriendo contra el tiempo, que esto se ha debido hacer antes, y por otro lado que hay intereses en el Congreso por influir en un próximo Tribunal Constitucional. Nos referimos a leyes como el tema CAS, a leyes como el tema que tiene que ver con creación de distritos, que son leyes controversiales. Sí. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, mira, en realidad, Enrique, toda situación es perfectible, ¿no? La única intención que nosotros hemos tenido es de poder atender reivindicaciones de muchísimo tiempo, demandas sociales de muchísimo tiempo. ¿No? Nos pueden tildar de todo, pero nosotros no hemos respondido a ningún tipo de interés económico. No nos olvidemos que este Congreso es el que ha promulgado, incluso por insistencia, la ley contra la usura bancaria. Los intereses en este momento en el país son menores porque el Congreso de Ley ha dispuesto así dentro de una facultad constitucional. Hay leyes que son seguramente. Sin embargo, acá no ha habido ningún tipo de intereses subalternos, no hay ninguna repartija. Lo mismo decían con Manuel Merino, que su gabinete, que había problemas. No, nada, no han comprobado nada y van a seguir mintiendo. Pero si tú me permites un minuto, mira lo que dice el procurador, y acá está, yo no miento, yo mismo lo he leído. Él se refiere a la resolución y al acto de la jueza, lo cual constituye un evidente desbalance en el equilibrio de poderes y con ello una vulneración al principio de separación de poderes, al impedir a la actual conformación del Congreso de la República y eventualmente a la siguiente del Parlamento, porque esto generaría un mal precedente, ¿no?, el poder ejercer su atribución de elegir a los magistrados o miembros del Tribunal Constitucional. Eso lo dice el procurador, lo dice el abogado del Congreso, el abogado de la presidenta y la presidencia en silencio, mutis. Y eso lo tenemos que condenar. ¿Van a tomar ustedes alguna acción contra la presidenta en este caso? Bueno, no, en realidad hasta este momento no hay mi posición personal ha sido pública. Yo le he solicitado la renuncia a la presidenta porque ¿con qué condiciones puedes defender algo con lo que no estás de acuerdo? ¿Entiendes? Ella fue elegida en una coyuntura complicada, pero yo sí creo que debería dar un paso al costado. ¿Defiende la legislatura extra? ¿Defiende lo que vaya a salir de esta legislatura, que es otro punto controversial también para algunos juristas? Bueno, en realidad sí, porque de alguna otra manera la Constitución le da completa y absoluta soberanía y autonomía al Congreso de la República para poder autorregularse. Decir que la cuarta legislatura es inconstitucional, si lo dice un abogado, la verdad que yo lo lamento. Yo defiendo la cuarta legislatura, si no todas las decisiones serían nulas. Y todos los partidos en algún momento hemos aprobado leyes por más de 100 votos. Entonces, ¿no?, yo creo que no tiene nada que ver, no tiene asidero. Más allá de esta situación, pareciera, Franco, que hay, y usted me acaba de recordar, por ejemplo, el tema de la designación de Merino, pareciera que en un porcentaje del Congreso, me imagino que buena parte de su bancada está ahí, hay algunos congresistas, me parece que son 3 de Acción Popular, que no estaban de acuerdo con la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, pero queda como, de alguna manera, una impresión de buscar reivindicar un episodio como el de Merino. ¿Cree usted que eso es así, que el Congreso, antes de irse, quiere reivindicar lo que de repente fueron acciones que en su momento fueron discutidas? No, porque finalmente nosotros lo que hemos hecho es llevar a cabo las 3 facultades que la Constitución no solo nos faculta, sino nos exige, que es legislar, representar y fiscalizar. Pero yo, Enrique, de una manera muy personal, considero que es la historia la que finalmente pone las cosas en su lugar y que de alguna u otra manera reivindica, como tú dices usando tu término, a las personas cuando actuamos con corrección, con principios. Nosotros, en realidad, lo único que buscamos es responder al mandato que la población nos dio en enero del 2020 contra una disolución inconstitucional, casualmente por este tema. No nos olvidemos que el señor Vizcarra cerró el Congreso por el tema del Tribunal Constitucional. Por supuesto. Y hoy día pretenden que este Congreso no elija a los magistrados del Tribunal Constitucional y probablemente el siguiente Congreso
algo dirán. Un comentario final, porque se nos termina el tiempo, pero Acción Popular es un partido importante, va a seguir en el próximo Congreso, y su ex candidato presidencial, Johnny Lescano, piensa de manera distinta. ¿Cómo se va a emparejar ese terreno en Acción Popular, que insisto, pues es un partido con historia para el país? Bueno, en realidad yo tengo muchas diferencias con el señor Lescano. No tengo el gusto de conocerlo de manera directa, él es una persona que se aparta mucho. Lo respeto, él es de Acción Popular, ha sido el candidato. En un momento quisimos apoyarlo, él realmente no recibió el soporte, pero me sorprende, por ejemplo, que no haya dicho nada cuando sucedieron las cosas del señor Vizcarra, ¿no? Silencio, no silencio, complicidad o no, ahí lo dejo. Franco Salinas, vocero de la bancada de Acción Popular, gracias por acompañarnos esta noche en nuestros estudios. Vamos a volver a seguir conversando de este tema desde otra perspectiva. Nos va a acompañar en comunicación remota Carmen Omonte y José Núñez, congresista no agrupada y del Partido Morado respectivamente. Regresamos. Volvemos con Cara a Cara y le damos la bienvenida a Carmen Omonte, congresista de la República, no agrupada en este caso, José Núñez, su colega del Partido Morado, que por cierto nos atiende desde Arequipa. Congresistas, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, Enrique. Un saludo para ti y también para José Antonio y para todas las regiones que nos están siguiendo. Carmen, comenzamos con el comunicado que usted ha firmado con otros dos congresistas no agrupados, donde lo que señalan es que el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional lo consideran correcto, ceñido a la ley, pero que lo que ocurre es que tienen acá no solamente un mandato, una orden judicial que complica esta situación, sino también intereses de este Congreso saliente sobre lo que sería el próximo Tribunal Constitucional, intereses que le acabo de plantear a Franco Salinas, vocero de Acción Popular, y que además hay un problema con el concepto de la cuarta legislatura, que efectivamente podría viciar, digamos, estas decisiones. Eso es lo que pasa, es decir, si se elegía o si se elige, porque el señor Salinas dice que van a insistir con el tema, a los miembros del Tribunal Constitucional se les plantea de alguna manera una falla, un pecado original. Así es, Enrique. Lamentablemente ya el Congreso, pero digamos parte del Congreso, porque no hay que ponernos a todos en el mismo paquete. Muchas bancadas en el Congreso están tomando decisiones que no solamente afectan la imagen del Congreso como tal, sino que la consecuencia de esas decisiones y en un tema tan trascendente como es el de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, finalmente va a estar sujeto a demandas que van a ganar si es que finalmente prima el Estado de Derecho, ¿no? Yo me opuse no ahora, me opuse desde que se planteó esta cuarta legislatura, porque ya estaba vulnerando lo que debiera ser ese requisito de predictibilidad. Se estaba sentando un precedente muy delicado con respecto a las decisiones del Congreso, a las que íbamos a tomar en estas últimas semanas, por un lado, ¿no? Por otro lado, como también mencionamos, ya nos guste o no, hay un proceso, hay una medida cautelar que se ha dado por parte del sistema de justicia y que si el Congreso consideraba que no era procedente, pues había un mecanismo legal también de apelar. Evidentemente estamos contra el tiempo y esa sí es una realidad, pero eso no es responsabilidad de toda la institución. Se decidió, un grupo de congresistas y de bancadas tomaron la decisión de suspender el proceso de elección hace varios meses, en noviembre del año pasado, y eso acortó los plazos. Entonces se han dado varios errores que estamos a tiempo de rectificar. Finalmente el siguiente Congreso, por más dispersión que haya de diferentes partidos políticos, también puede tomar la decisión y asumir esta tarea apenas asuman el cargo, ¿no? Apenas empiecen a trabajar. Entonces tenemos que ser responsables y que finalmente prime este equilibrio de poderes que espera la ciudadanía y que nos hace bien a todos en general. Sin embargo, José Núñez, acá su colega de Acción Popular nos acaba de traer el informe del Procurador del Congreso, donde encuentra
que no había ninguna irregularidad y que incluso se está rompiendo el equilibrio de poderes con la decisión del Poder Judicial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y bueno, y la defensa que está haciendo el propio abogado del Parlamento en todo caso. Mira, Walter, yo en verdad, yo sí discrepo, he discrepado en lo personal durante todo el proceso de selección. Yo en lo personal sí creo que no está bien hecho la manera como se eligen los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué creo que no debería de ser como es? Porque no, yo creo que deberían existir dos instituciones del Estado que se encarguen de todo el proceso para evitar que exista intereses. Y lo otro es que por muy buena voluntad que existe en tratar de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, yo no creo en verdad que un Congreso esté capacitado porque se necesita de un proceso de preselección muy riguroso y para ello se necesitan personas idóneas en este proceso. Y ello, lamentablemente, yo creo que no solo en el Congreso anterior, en este y en el que va a venir, va a ser muy complicado. Creo yo que el Congreso debería abocarse a tratar de cambiar la manera o dejar digamos, un camino de cómo debería de ser la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, yo sugeriría, es una idea, ¿no?, que la Junta Nacional de Justicia se encargue de evaluar a los candidatos, los preseleccione, y que sea el Congreso quien los termine eligiendo. Porque si siempre va a ser el Congreso el que se encargue, yo estoy convencido que el Congreso que venga es muy disperso y no va a poder llegar a tener la cantidad de votos suficiente y vamos a tener tribunos que van a extender su mandato 5 años más y el que venga va a ser exactamente lo mismo. Entonces necesitamos cambiar, necesitamos quitarle el tinte político a esta elección porque aunque no queramos, siempre la tienen. Y lo vemos, ¿no? En el Congreso anterior, al primo hermano del presidente del Congreso lo eligieron como miembro del Tribunal Constitucional. Eso ya nos demuestra la vulnerabilidad que existe en un proceso de selección de un organismo tan importante. Y creo que por ahí deberíamos de ir. Lo demás, o sea, te diré, yo en lo personal sí considero que no debería entrometerse el Poder Judicial en las funciones establecidas en el Congreso, porque puede generar un precedente bastante negativo y riesgoso para el futuro, más teniendo en cuenta que en el Perú utilizamos los precedentes para a veces cambiar la realidad y la historia. Recordemos que en los últimos 5 años hemos tenido 4 presidentes, prácticamente un presidente por año, ¿no? Y si no se cambian las cosas, van a seguir en la misma línea y van a seguir empeorando, ¿no? Entonces creo que ahí deberíamos ponerle un alto. Es parte efectivamente de una situación de mucha inestabilidad y Carmen, entonces ahí está de alguna manera la forma o la coyuntura y el fondo. ¿Usted estaría de acuerdo con cambiar el modo de designación? Porque claro, también hay otros congresistas y se entiende desde la perspectiva que acaba de comentar el congresista Núñez, en el sentido de, claro, el Congreso tiene también que defender sus fueros, entonces si va a venir un juez supernumerario, ¿no?, a detenerte tal o cual decisión, es cierto que esta es especialmente delicada, pues el tema se va complicando cada vez más. ¿Se debería cambiar la forma de designación de los miembros del Tribunal Constitucional tomando en cuenta que esto ya es una papa caliente desde hace buenos años? Así es, yo participé en la elección de este actual Tribunal Constitucional, de los miembros actuales, ¿no?, entre el 2011 y el 2016. No fue una tarea fácil, tuvimos que retroceder en diferentes oportunidades, pero finalmente elegimos a los que hoy están ocupando ese espacio. Creo que más allá de cambiar el mecanismo de elección o bajo qué institución está sujeta esta responsabilidad, creo que lo que debe primar siempre es la idoneidad moral, profesional de los que vayan a ocupar este espacio. Entonces creo que eso es lo importante y ahí quiero resaltar algo que ha sucedido el día de ayer. Recordemos que los 15 finalistas, el paquete de 15 postulantes que llegan al Pleno del Congreso el día de ayer en orden de mérito, podríamos decirlo, ¿no?, de meritocracia por puntajes, los 3 primeros no llegan a los 87 votos. Eso ya al margen de los que estábamos o no de acuerdo a acatar la decisión de la jueza. No alcanzaron los votos. El número 1, que es el doctor Calle, Fernando Calle, no pasó de los 6 votos.
Entonces, eso sí nos debe llevar a reflexionar dónde está entonces el criterio de la meritocracia y de la idoneidad, la calificación, el puntaje que se dio en este mecanismo de concurso interno que se dio dentro del Congreso, si al final los supuestamente más calificados no tienen los puntos. Ese es otro tema que sí es digno de análisis y que escapa. El caso del señor Calle, perdón, Carmen, fueron apenas 6 votos. Así es, esto es gravísimo. Entonces, creo que al margen de estar discutiendo o viendo cómo hacemos con respecto a esta decisión del Poder Judicial, el equilibrio de poderes, en fin, finalmente creo que no nos vamos a poner todos de acuerdo, pero sí tenemos que entender que algo está sucediendo con ese mecanismo que se aprobó, que fuera por concurso. En la época en la que yo estuve en el Congreso anterior, no hubo el mecanismo de concurso, de meritocracia, simplemente por invitación. Igual se hizo un esfuerzo de finalmente elegir a los mejores de los que teníamos, ¿no? Y eso creo que finalmente lo que cuenta. No se le debe restar nunca poder, mérito a lo político. Creo que también ahí fallamos como país. Como lo político no tiene por qué ser negativo. Finalmente la política es la búsqueda del bien común. Aquí lo que valen son las personas, los que elegimos, la calidad de las personas que conformamos las bancadas, los partidos políticos, el Congreso de la República, y dependiendo de esa calidad de personas que conformamos esta institución, vamos a elegir también a esta institución. Es cierto, el tribunal. Es cierto, Carmen, lo que señala en términos de que lo político no debería ser de ninguna manera una mala palabra, pero quizás, José, ahora se relaciona para el caso puntual del Tribunal Constitucional con los intereses políticos, es decir, aquí estamos hablando de leyes bien cuestionadas como el tema CAS, como el tema de la multitud de distritos que se están creando. Que claro, el colega de Acción Popular señalaba, bueno, que son demandas y qué sé yo, pero sabemos que el tema de distritos en muchos casos tiene que ver con motivaciones electoreras en realidad, ¿no? Entonces, sí. Declarativas, ¿no? Mucho, en la mayoría de los casos. Exacto. Entonces yo quería pedirle, José, también una evaluación con respecto a la calidad de leyes que han terminado en el Tribunal Constitucional. Lamentablemente creo que este Congreso tiene un récord al respecto. Es que, mira, hay una cosa de las que tenemos que tener claro, y esto también es una responsabilidad directa de la población. Y a qué quiero llegar es que nos quejamos de las autoridades que tenemos muchas veces, pero las autoridades llegan por votación. Entonces, existe muy poca responsabilidad social. O sea, la gente cuando va a votar no tiene noción de que está contratando un funcionario público para los próximos 5 años y que este funcionario le va a gestionar su vida. Entonces, yo sí veo, y es más, muchas veces hay gente que llega al Congreso por arrastre y la gente no sabe quiénes han llegado al Congreso. Entonces, este tipo de acciones es lo que terminan poniendo mucho más en riesgo a las instituciones. Y entonces sí necesitamos trabajar profundamente en lo que es responsabilidad social de la población. Es un proceso bastante largo, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Creo yo que en algunas regiones se ha ido mejorando, digamos, los representantes que existen, tanto para gobiernos municipales, regionales, provinciales, y gente que llega al Congreso, pero creo que el problema está ahí, ¿no? Es que la gente tiene que tener conciencia de lo que quiere, el futuro político que quiere para su país. Entonces, ahí está el problema. Yo creo que ahí es donde tenemos el mayor problema y no creo, te diré, siendo optimista, que el Congreso que venga vaya a ser mejor que el Congreso actual. Yo sí creo que en verdad va a tener muchos vacíos. Y por eso creo que sí va a costar elegir al Congreso, por eso creo que la receta y el remedio para este problema sería poder partir la elección en 2 instituciones del Estado, en una que nos asegure una correcta evaluación. Es como cuando estamos en una empresa, ¿no? Existe un área de recursos humanos que se encarga de evaluar al personal porque tiene el expertise para poder hacerla. Y al final, el área a la que va a ser designada esta persona es la que toma la decisión final. Entonces aquí la decisión es mucho más técnica, es mucho más eficiente
y nos aseguramos de que los cambios de tribunos sean en los plazos establecidos. ¿Por qué no se han renovado? Mira, hay 6 que están con el mandato vencido. ¿Por qué no se han hecho los cambios en el momento? Es porque no se ha podido hacer. Y en este Congreso, que en verdad tenía una oportunidad de poder hacerlo, porque era un Congreso de 15 meses, que no iba a tener injerencia, digamos, en las decisiones que pudiera tomar el nuevo tribunal, no se ha aprovechado esta oportunidad, y no es porque no haya existido mala intención, ha existido buena voluntad, pero todos sabemos que la buena voluntad no es suficiente, y la calificación que han obtenido los primeros puestos y los resultados que han tenido en las votaciones, como bien lo ha mencionado Carmen Enrique, es producto de que no se ha hecho muy bien la evaluación, y con la mejor de las intenciones. Entonces, sí, tenemos que darnos cuenta que las cosas tienen que cambiar. Ciertamente, y por ahí van mis preguntas, ya las intervenciones finales para ambos. Rápidamente, Carmen Omonte, ¿cómo observa el próximo Congreso? Como lo señala José Núñez, bueno, esto no pinta fácil, nada nos indica que vaya a ser mejor. La polarización electoral tampoco es un buen augurio. Y yo quería preguntarle primero, ¿cómo ve esto? Y si usted, Carmen, va a continuar de alguna manera acompañando a APP o ya no. Gracias, Enrique. En primer lugar, con respecto al Congreso que viene, y no solamente el Congreso, sino la relación con el Ejecutivo, yo espero que los congresistas, las bancadas, tengan la sabiduría, la decisión de elegir, por ejemplo, una mesa directiva o a voceros de sus bancadas, que tengan sobre todo la capacidad de concertar. Nuestro país hoy más que nunca necesita de la capacidad de tender puentes, de encontrar puntos en común y en base a esos puntos en común establecer una agenda, porque van a tener una maravillosa oportunidad de trabajar por el país de 5 años, que nosotros no lo hemos tenido. Entonces, que en esos 5 años tienen toda la opción de establecer una agenda, prioridades, más allá de las diferencias naturales que van a tener y de proyectos individuales que puedan haber. Entonces, espero que la mesa directiva del Congreso que viene y las vocerías de las diferentes bancadas estén ocupadas por congresistas, hombres y mujeres con capacidad de tender puentes, que no polaricen más y que también vean que siendo una oposición responsable, vigilante, también tienen que tender puentes con el Ejecutivo. Si no, este país no va a avanzar y tenemos una crisis de salud, una crisis económica, de generación de empleo, etcétera, etcétera, que nos está agobiando. Con respecto a mi posición dentro del partido, dentro de Alianza para el Progreso, yo sigo haciendo un esfuerzo de lograr influir en varias de las decisiones trascendentales que se han tomado últimamente. Lamentablemente he perdido en la mayoría de los casos, no ha ganado mi posición, pero en medida de lo posible voy a seguir haciendo ese esfuerzo para ver cómo puedo realmente poner a disposición del partido mi experiencia, mi conocimiento y también mi visión del país que sueño para nosotros, ¿no? Y espero sí lograr influir positivamente. Interesante. José, para terminar, un colega suyo ha dicho que por la posición que tomó el Partido Morado, o asocia la posición que tomó el Partido Morado en este tema, están encajonando o no les están dando pelota a sus iniciativas, a las iniciativas del partido. ¿Es esto cierto? Mira, son cosas que podrían deducirse, comprobarse es muy complicado, pero creo que aquí, bueno, sería en realidad un llamado a todas las bancadas, ¿no? No debemos de tomarnos las cosas de manera personal. Creo que todos tenemos puntos y posiciones de vista diferentes, y ese es el éxito de una democracia, el que podamos diverger, pero a la vez poder llegar a un consenso, como lo ha mencionado Carmen. Es importantísimo la construcción de puentes. Entonces, si eso es lo que está sucediendo, pues esperemos que la actitud se corrija, ¿no? Porque creo que las cosas cambian no porque se vayan a cambiar las leyes, sino porque las personas cambien la actitud. Y eso se requiere hoy más que nunca. Necesitamos un país unido, y esa unidad la vamos a transmitir a través de los puentes que podamos tener, los que hoy en día hacemos la política en el país, y será la responsabilidad de los que vengan más adelante. El Perú nos necesita a todos juntos podemos salir adelante. Y me quedo con una frase suya: este es el momento en el que no hay que tomarse las cosas de manera personal, tal como estamos en el país. Este es particularmente el momento donde se requieren estas señales de madurez.
particularmente de nuestra clase política. Gracias, Carmen Omonte, José Núñez, congresistas de la República, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa y Gracias, vamos a... Enrique. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a... Gracias, Carmen. Vamos a regresar con la constitucionalista Beatriz Ramírez, porque esto es un tema sumamente serio. O sea, estamos saliendo otra vez de esta especie de choque, ¿no?, de colisión entre dos poderes del Estado. Pero ¿qué cosa es lo que está detrás? ¿Cómo hacemos finalmente para poder designar a los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Qué es lo que toca? Los que están ahora efectivamente ya vieron vencido su mandato ya hace un buen tiempo. Volvemos con la constitucionalista Beatriz Ramírez. Bueno, ¿y qué hacemos con el Tribunal Constitucional? Recuerden ustedes hace algunos años todas las manifestaciones por la llamada repartija en el Congreso. Luego lo que hemos llegado nada menos que una disolución del Congreso que el propio Tribunal Constitucional reconoció como constitucional, aunque en el filo, en el borde, precisamente por lo que fue un choque entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre el modo de designar a los miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, hay un interés político de un lado muchas veces, pero de otras veces esto termina mal. ¿Y qué pasa en otros países? En otros países lo que ocurre es que hay instituciones que se reparten, entre comillas, la designación de ciertos representantes. Hay otras fórmulas como las que comentaba el congresista José Núñez, de repente que una institución como la Junta Nacional de Justicia haga una evaluación previa y sea el Congreso el que termine votando. ¿Qué podemos hacer para elegir bien y sin tanta zozobra a los miembros del Tribunal Constitucional? Vamos a preguntárselo a la constitucionalista Beatriz Ramírez. ¿Cómo está usted, Beatriz? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, cuéntenos, ¿qué hacer con la designación del Tribunal Constitucional para no pasar por estas angustias cada cierto tiempo? Le digo, la gente, y ahora sí, no es algo que yo suele utilizar, pero la gente está harta realmente de que sigamos en este tipo de enfrentamientos que la verdad nada bueno le va a traer a la vida institucional del país, ¿no? Tal cual, Enrique. Creo que hay, después de mucho tiempo, una coincidencia en que hay que hacer cambios estructurales en la forma en cómo se renueva el Tribunal Constitucional. Creo que la ciudadanía tiene claro que hay que apostar por una renovación del tribunal. El asunto es cómo. Yo en varias ocasiones ya y en una columna escrita hace ya varios meses he propuesto que, así como hicimos con la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura, que nos dio una Junta Nacional de Justicia por un procedimiento completamente sui generis, es decir, completamente nuevo, hagamos también una reforma completamente nueva para la elección del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que propongo? Propongo que sigamos el camino de la reforma constitucional que aprobamos en el 2018, por el cual, cuando se disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura, que estaba conformado por estamentos y que estaba también muy sujeto a repartijas estamentales en ese caso, lo que se decidió es hacer una comisión especial de 7 integrantes que llevara adelante el concurso de méritos. Es decir, siempre hay un concurso de méritos, pero ese concurso de méritos no lo lleva adelante el Congreso de la República, como es actualmente hoy, sino que el concurso de méritos lo lleva una comisión especial. ¿Quiénes conforman esa comisión especial? Recordar a la ciudadanía, esa comisión especial está presidida por la Defensoría del Pueblo, la integra la Presidencia del Poder Judicial, la integra la Presidencia del Ministerio Público, la integra la Presidencia del Tribunal Constitucional, la integra la Presidencia o quien preside la Contraloría General de la República y el rector o la rectora de las universidades públicas y privadas, es decir, uno por universidad pública y una universidad privada, con licenciamiento con 50 años de antigüedad digamos, más antiguos, es que se eligen entre ellos y entre ellas, ¿no? Entonces, esta comisión de 7 fue la que llevó adelante el concurso público que designó los integrantes, que son 7 además, de la Junta Nacional de Justicia que tenemos hoy. Hay que decir que ese procedimiento no es que sea perfecto, pero es el que mejor nos ha funcionado históricamente y es el que hemos elegido. Tenemos ahora una Junta Nacional de Justicia elegida en el segundo intento. La primera convocatoria no salió bien, pero la segunda salió bien, Enrique. Y tenemos una conformación plural, ahí hay representación diversa, no es que todos las integrantes y los integrantes sean de la misma posición, hay 3 mujeres, 4 hombres,
de procedencias académicas, profesionales, bien distintas, ahí hay un concurso además que responde a los méritos, porque también lo que no debería pasar es que tú quedas primero en la calificación y no te eligen. ¿Dónde se ha visto eso que tú sacas los mejores méritos en tu CV y eres el primero, la primera de tu clase y no te eligen? Que es lo que un poco pasa en las votaciones políticas en el Congreso, ¿no? Entonces, la idea de un concurso de méritos es que las mejores personas más idóneas y más calificadas sean electas. Yo creo que hacia ese camino debiéramos transitar, Enrique. Ahora, Beatriz, es muy interesante lo que usted plantea porque seguramente sí, vamos a tener que cambiar, pero esto también nos hace reconocer esta suerte de paradoja y de elemento trágico, ¿no? Porque se supone que el electorado elige al Congreso para ver repartidas precisamente las tendencias políticas, las correlaciones políticas en un poder del Estado. Y se supone, ¿no?, que de ello tenía que salir la designación de funcionarios importantes como por ejemplo el Tribunal Constitucional. En Estados Unidos, a pesar, ¿no?, de los problemas, tampoco es que se tome, digamos, con mucho drama que sean actores políticos, por ejemplo, los que vayan nombrando a los miembros de la Corte Suprema, incluido al propio presidente de la República. Y se sabe que el republicano o el demócrata va a ir cambiando, ¿no?, un poquito, modulando la orientación de la Corte Suprema según el mandato, ¿no? Y bueno, mal que bien eso ahí está. Pero acá usted acaba de recordar estas cosas incomprensibles, ¿no? O sea, que los mejores evaluados, de ahí sencillamente se va al diablo. O sea, a este paso a los candidatos, independientemente de lo que uno piense, pues vamos a tener que darles luego terapia también, porque pasan por se someten por todo este procedimiento para finalmente terminar así. O sea, nadie quiere pasar por esta ordalía, ¿no? Algo anda mal en nuestra propia conformación política del Congreso, a eso es a lo que voy. Tal cual. Yo creo que, Enrique, hay que dar soluciones de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Claramente tenemos un problema institucional grande, pero creo que hay que ir poniendo parches de acuerdo a los problemas que vamos encontrando. El Tribunal Constitucional es una institución súper importante porque resuelve conflictos entre poderes públicos y conflictos relacionados a derechos de la ciudadanía. Entonces tenemos que resolver el tema de su elección, que ya viene, como tú bien recordaste al inicio, teniendo años, pero de años problemas. Entonces empecemos con mejorar el sistema de elección. Y coincido contigo, para las profesionales y los profesionales que hacen derecho, llegar a ser magistrado o magistrado del Tribunal Constitucional tiene que ser una cosa que es el culmen de tu carrera. No significa que ya después no vas a hacer nada y que te vas a ir a jubilar, pero significa que tú has hecho una carrera antes que te permite llegar a la magistratura máxima en temas constitucionales de tu país. Entonces, nadie está para maltratarse, ¿no? Independientemente de las opciones ideológicas y políticas que pueda tener cada candidata o cada candidato, que a algunos les pueden gustar más que a otros. Obviamente, lo que tú quieres es que si tú pasas un proceso, ese proceso sea riguroso. Y si es riguroso y si realmente se califica bien la idoneidad profesional y ética, la persona que es la mejor salga electa. Eso es lo que se merece un país. Y ahorita el Congreso no lo garantiza, el anterior Congreso no lo ha garantizado, el anterior tampoco. Entonces, hagamos cambios para poder solucionarlo. Esta fórmula, que nos ha permitido tener una Junta Nacional de Justicia, nació también ante el desastre del Consejo Nacional de la Magistratura y los audios de los hermanitos. Entonces, si somos conscientes de que tenemos un problema, tomemos cambios institucionales, Enrique. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprobar una reforma constitucional. Una reforma constitucional, Enrique, no tiene por qué ser la reforma constitucional total, siquiera. Este Congreso, este actual, pudo haber hecho una reforma constitucional. Tenía 2 legislaturas para haber aprobado una reforma constitucional. El problema es que en el Congreso de la República nadie se quiere desprender del poder de poder elegir magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, uno también necesita ver de las fuerzas políticas un desprendimiento. ¿Y por qué no se quieren desprender de eso? Porque todo el mundo tiene intereses en cómo va a resolver el tribunal. Y justamente es eso lo que hay que evitar, ¿no? Hay que tratar de garantizar un tribunal que sea
imparcial. La imparcialidad es un principio que está protegido en la Constitución. Todas y todos nos merecemos que el órgano que va a resolver tu caso sea imparcial respecto de las partes. Y aquí más parece que algunos sectores del Congreso quieren asegurarse una jueza o un juez a la medida de sus intereses. Es interesante, Beatriz, ahí porque precisamente esto se ha ido de alguna manera degradando a partir del grado de enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo. Entonces, como el Tribunal Constitucional es el árbitro último de este tipo, o es el que dirime este tipo de situaciones, pues esto ya se va convirtiendo en un juego de conveniencias, ¿no? Y claro, me quedo al final con el tema que es: hay un poquito de pragmatismo y un poquito de resignación. Es decir, mientras los ciudadanos aprendemos a elegir mejor, pues no pongamos en riesgo la designación de una institución tan importante como la del TC, ¿no? Tal cual, hay apuestas que son de largo plazo, o sea, reconstruir nuestra institucionalidad política, nuestra capacidad de representación, sin duda alguna son apuestas de más largo plazo. El asunto es si podemos esperar a reconstruir nuestra institucionalidad democrática, deliberativa en el Congreso de la República para poder sanear la renovación del Tribunal Constitucional. Yo creo que la experiencia de los años pasados nos muestra que no, y es necesario concretar la renovación. Entonces tomemos soluciones, como tú has mencionado, pragmáticas, tomando la experiencia que ya hemos recorrido como país. Hemos ido a una reforma constitucional en 2018 con referéndum. ¿Por qué no podría el Congreso aprobar en 2 legislaturas, sin hacernos ir a referéndum, una reforma constitucional semejante a la que se aprobó antes, que una comisión especial, la misma que se armó y que ya tiene experiencia eligiendo para la Junta Nacional de Justicia, esa misma ahora elija los integrantes y las integrantes del Tribunal Constitucional? Tu propuesta queda clara, pero queda muy clara la propuesta y es muy interesante, pero yo quería en estos minutos finales preguntar si la tendencia internacional, regional, si quieres, o internacional en general, va también, no te digo exactamente por esta propuesta, pero sí va también por el lado de abrir el abanico, la cancha, en términos de una designación tan importante como esta. En verdad, las soluciones dependen de los arreglos institucionales de cada país, ¿no? O sea, nosotros tenemos arreglos institucionales que responden a la realidad de cada país. Lo del Consejo Nacional de la Magistratura y la Junta Nacional de Justicia que nosotros tenemos no existe en la experiencia comparada, es una creación nacional. ¿Eso significa que está mal? Eso significa que no funciona. A nosotros nos ha funcionado. Nos ha dado una junta que está llevando adelante procesos disciplinarios y que goza de una cierta legitimidad social, a diferencia de su predecesora. En otros países, como tú mencionabas, quizás otras repúblicas un poco más institucionales, funciona la designación política y nadie se araña. Claramente no estamos ahí. Creo que hay que tener sentido de realidad, ¿no? Nos gustaría estar ahí. Ojalá algún día, a los 300 años de nuestra república, estemos ahí, pero hoy día no estamos ahí. Entonces también creo que hay que mirar la experiencia comparada desde nuestras propias limitaciones y nuestras fortalezas. Ahora, por supuesto, el gran problema, ahora sí para terminar, es que una modificación con estas características tiene que surgir de un consenso político expresado en el Parlamento. O sea, es el Parlamento el que tendría que hacer esta reforma. Por lo menos, yo creo que el Ejecutivo, igual que como hizo en su momento Vizcarra, puede presentar la iniciativa legislativa, es decir, el proyecto de reforma constitucional, el Congreso aprobar en primera y en segunda, que sería lo ideal para ahorrarnos plata, y en el peor de los casos, en primera en el Congreso y en segunda en referéndum, ¿no? Ya que estamos discutiendo si vamos a ir a referéndum por otras razones. Yo creo que en verdad, si hay voluntad, el Ejecutivo puede tomar la iniciativa de presentar las propuestas y el Congreso obviamente tiene la responsabilidad de aprobar. Por eso señalo que esto es claramente el momento para hacer un termómetro de qué tanto desprendimiento hay en el Congreso y desinterés, más bien interés general, ¿no? Desinterés particular y más bien interés general. Así porque en los CNM y en la Junta Nacional de Justicia hubo más bien un momento de crisis de vocación por el interés general. Yo creo que ahorita estamos más o menos en un momento semejante, ¿no? Perfecto. Beatriz Ramírez, constitucionalista, muchas gracias por compartir con nosotros esta interesante propuesta, a ver si es que podemos enderezar esta fuente de conflictividad, lamentablemente, en la que se ha convertido la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Gracias, Beatriz, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más en Cara a Cara.
Nos vamos con los datos de la sala situacional. Hoy los tenemos en pantalla. A ver, 1.370 casos confirmados en las últimas 24 horas, 77 fallecidos. Es una cifra muy distante, ¿no?, de lo que han sido los picos estos de la segunda ola. Y tenemos 8.396 hospitalizados, 193.909 fallecidos. Tenemos el número de vacunados. ¿Cómo estamos avanzando con la vacunación? A ver, tenemos 8.683.103 dosis aplicadas, repartidas de la siguiente manera. Son total de la primera dosis, que ya han recibido su primera dosis, 5.184.100, y los que ya han recibido sus dos dosis, los que están ya completamente inmunizados, son 3.499.003 personas, casi 3,5 millones. Como sabemos, este fin de semana se inicia la primera vacunatón para quienes tienen desde 47 años y mañana, les comento, les adelanto que en Cara a Cara vamos a tener todos los detalles con un representante del Ministerio de Salud. Tengan ustedes una excelente noche, sigan con En Pared con toda la información deportiva y nosotros nos reencontramos mañana. Adiós.